espacio organizado por Control T hablaremos sobre cómo el actuar a tiempo ante eventos críticos puede marcar la diferencia entre detener la operación o mantenerla en marcha, sobre cómo el actuar a tiempo ante eventos. Mi nombre es Carolina Sánchez, soy analista de mercado de Control T y hoy los acompañaré moderando este espacio. Durante la próxima hora estaremos compartiendo herramientas y estrategias sobre cómo las empresas logísticas y de transporte pueden identificar, priorizar y responder ante incidentes críticos, minimizando su impacto y garantizando la continuidad del servicio. Nos acompañan 3 expertos de diferentes áreas del ecosistema logístico, que desde su experiencia aportarán una visión integral sobre cómo prepararse y reaccionar ante una situación de crisis. En primer lugar, nos acompaña Daisy Sepúlveda, directora de riesgos en Defencarga. Daisy, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Daisy es magíster en gestión de riesgos, especialista en continuidad del negocio y auditora en múltiples normas ISO. Con más de 12 años de experiencia en el sector logístico y de transporte de carga, ha liderado iniciativas clave en seguridad vial y cumplimiento de gestión de riesgos. También nos acompaña Edison Moreno. Edison, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Edison es jefe de seguridad corporativo en Calvac. Es especialista en seguridad corporativa con enfoque en gestión de riesgos, continuidad operativa y protección del patrimonio. Con más de 28 años de experiencia, ha integrado la seguridad física, tecnológica y logística como pilares estratégicos para fortalecer la operación y la sostenibilidad del negocio. Y finalmente le damos la bienvenida a Valeria Pérez, directora de operaciones en Control T. Valeria es ingeniera industrial y especialista en gerencia, con amplia experiencia en logística y una trayectoria de más de 10 años. Se destaca por liderar proyectos logísticos, tecnológicos y operativos que fortalecen la eficiencia, la sostenibilidad y la innovación, destacándose por estabilizar operaciones, optimizar procesos y por fortalecer la productividad. Gracias nuevamente a cada uno por participar en este espacio. Es un honor tenerlos con nosotros. Dicho esto, vamos a dar paso a las preguntas que tenemos preparadas, las cuales las hemos dividido en 4 bloques que nos ayudarán a entender mejor el tema principal. Vamos a empezar con el primer bloque, primeras reacciones y control del incidente. En esta parte hablaremos sobre cómo actuar en ese momento inicial, cuáles son los errores más comunes y cómo la tecnología puede ayudar a anticiparse a los riesgos. Vamos a empezar con la primera pregunta dirigida a Daisy Sepúlveda y dice: cuando un incidente crítico ocurre en plena operación, por ejemplo, un bloqueo en ruta o una falla en el sistema, el tiempo de reacción define el impacto. ¿Qué pasos deben activarse primero para evitar que el evento escale y afecte toda la cadena logística? Caro, ¿me escuchan? Sí, claro que sí, Daisy. Bueno, te ofrezco disculpas que tengo problemas de conexión y voy a desactivar mi cámara para mejorar la cobertura. Listo. Y de nuevo agradecerles por el espacio a mis compañeros de panel y a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Bueno, entonces, ahí, Caro, me haces una señita, por favor, si me dejan de escuchar. Te agradezco. Claro que sí, Daisy. Bueno, entonces respecto a esta pregunta, digamos que cuando estamos haciendo la construcción de este webinar, discutimos hacia dónde hacer el enfoque y digamos que cuando hablamos de todo un ecosistema logístico hay que partir de los actores que hoy lo integran y cuando nos preguntan que qué pasos deben activarse inicialmente para toda la cadena logística es tener ese entendimiento de cómo el tipo de actor que yo represento en la cadena logística debe estar preparado en el momento que se le materializa un evento. Y lo primero que hay que dejar claro en este punto es que cuando se materializa un evento crítico, no es el momento para gestionarlo una vez se materializa o ocurre, sino que aquí tenemos que tener también un principio de anticipación. Esa capacidad de reacción nace cuando nosotros tenemos identificados esos riesgos, valorados y nos estamos anticipando, y es a través de un análisis de riesgos. Hay que pensar incluso en esos escenarios en los que nosotros consideramos poco probable su materialización.
porque en estos eventos es donde tenemos las mayores disrupciones que se pueden materializar en nuestro ecosistema logístico o en nuestra operación, dependiendo de ese modelo de negocio. Entonces, aquí hay que entender y que vemos desde una perspectiva de ecosistema, y es que hay muchas organizaciones del sector logístico que repiten estos patrones donde no logran reaccionar con claridad porque son eventos que no se han construido previamente de una evaluación de riesgos de acuerdo a ese modelo de negocio. Entonces, por tanto, no existen controles, no existen protocolos, ni existen responsables que están definidos una vez se tenga que activar esa respuesta. Y esto lo que hace es que la recuperación o la reactivación de ese servicio de la continuidad del negocio muchas veces sea imposible de que se pueda escalar porque ya tenemos, digamos, unos niveles muy avanzados del evento. Entonces, aquí la primera sugerencia y lo que tenemos que empezar a revisar es, una vez se materializa, cuáles son esos primeros pasos y el riesgo ya está identificado, y es que primero tenemos que tener una activación inmediata de ese protocolo de respuesta. ¿Cómo lo logramos? Porque debemos tener un ejercicio que esté diseñado con base a ejercicios previos, especialmente de simulación, que aquí viene la primera recomendación, y esos análisis técnicos que tenemos que hacer en la prestación del servicio y en nuestro modelo de negocio. Lo segundo es que podamos verificar la seguridad y la protección no solamente de la operación, sino de las personas. Entonces, ¿quiénes hoy están involucrados o llamados a dar esa respuesta una vez se materializa el evento? Una vez tengamos también ese evento, hay que medir su impacto, entonces hay que clasificar ese evento. Estamos hablando de un evento crítico o no crítico, y esto se da con base a esa evaluación de riesgos que les estaba mencionando inicialmente. Luego tenemos que proceder con una notificación al equipo para tener una respuesta, y aquí es donde más adelante vamos a mencionar cómo tenemos estos comités de crisis o salas de crisis donde se atienden estos eventos. Lo otro es tener esa activación con ese protocolo, no solamente para activar o tener esos respaldos operacionales, sino para poder garantizar la continuidad del negocio. Entonces, en este caso, digamos, Control T es perfecto para el ejercicio de simulación, y es qué impacto tiene en la disrupción que se genera por la no prestación, en este caso, por ejemplo, de un servicio de proveedores tecnológicos, que lo que impacta es la no continuidad de prestación, especialmente de empresas de transporte de carga, y el impacto que eso tiene. Y por último, entonces, ¿cómo logramos una comunicación temprana y precisa, tanto a nivel interno y externo? Y esto también tiene que estar muy guiado de acuerdo a un protocolo. Entonces, aquí, ¿qué resaltamos? Es que muchos de esos riesgos que hoy se materializan, que son críticos para el sector, en el ejercicio hablábamos de lo que es muy habitual que se materialice como bloqueos, siniestros viales, que muchas veces se dan con lesiones graves o fatalidades. El tema de los ataques cibernéticos que estamos teniendo hoy, especialmente en las empresas de transporte de carga, contaminación con narcóticos, suplantación, que lo estamos viendo también mucho en la modalidad de las líneas de WhatsApp corporativa y todas las modalidades delictivas que afectan al sector. Si no se gestionan previamente, pues llegamos a actuar una vez se materializa, cuando ya es demasiado tarde, y lo que vemos es que es muy común encontrar que ni siquiera en las organizaciones se tiene establecido una evaluación de riesgo ni los protocolos para poder atenderlos una vez se materializan. Entonces, esto está asociado mucho a los niveles de madurez de las empresas y a la falta de cultura basada en riesgo en los diferentes niveles de la organización. Entonces, aquí es muy claro poder tener y dejarles este mensaje clave inicialmente de la anticipación y la prevención. Esto no es una opción en las organizaciones y más en nuestro sector. Y los riesgos que hay que entender que en nuestro sector de logística y de transporte de carga son muy dinámicos y evolucionan desde un entorno interno y externo, y hay que tener claro esos dos entornos. Entonces, por eso una organización debe estar desde todos sus niveles y sus procesos establecidos, anticipándose, y no solamente dejarle esta responsabilidad también a los roles de seguridad o riesgos que tenemos en la compañía, porque aquí cada persona, digamos, que empieza a ser un sensor para poder monitorear esos riesgos y que termina alimentando las mejoras una vez se materializa un evento. Perfecto, muchísimas gracias, Daisy. Vamos con la siguiente pregunta dirigida a Edison. Cuando ocurre un evento crítico, la primera reacción suele ser caótica: llamadas, órdenes cruzadas, presión por reactivar la operación. ¿Qué errores de reacción se repiten en distintas compañías y cómo se pueden evitar? Hola, bueno, muchas gracias. Gracias a los amigos que están conectados. En este punto es importante entender de que estos errores se provocan a raíz cuando la amenaza explota el factor sorpresa. En estos casos, pues lamentablemente también se convierte en una sorpresa para los
las variables que son la custodia de seguridad, el operador logístico y quienes están monitoreando el esquema dentro de la empresa, pues se convierte en una confusión, ¿no? En este caso, debemos trabajar mucho más, como dijo mi compañera anteriormente, en esos escenarios posibles, este famoso what if, que te permite establecer una matriz en la cual vas a entender el camino, la ruta a seguir, para que la respuesta sea una respuesta proactiva, más no reactiva. Por eso, en el caso nuestro, con la fragmentación actual delincuencial, los niveles de riesgo están fluctuando mucho en Ecuador y pues las amenazas también están fragmentándose de tal manera que es bastante incierto conocer el momento. Debemos prepararnos mucho más. Y repito, estos escenarios, este hecho de entender, de observar adecuadamente va a permitir que en la comunicación y el liderazgo que se ejerza a través de una integración de un centro real de monitoreo y control, un C3, un C4, un C5, puede ser, pues vamos a tener esta unión de conceptos y respuesta que en ese momento necesitas de una solución inmediata que te permita continuar, porque la continuidad de la operación no puede pararse. Todo ese tiempo de recuperación es interesante que lo podamos medir y pienso mucho que la respuesta inmediata debe ser bastante lógica y debe estar escrita. No podemos recién inventar qué le ocurre al jefe de la central, cómo responder en su momento. Y todas las piezas deben de articularse de tal manera que la respuesta sea eficiente y bueno, a pesar de que la anticipación no evita que haya un riesgo, pues sin embargo me permite ubicarme de mejor manera para poderlo enfrentar. Perfecto, Edison, muchísimas gracias. Les pido por favor las personas que tienen el micrófono encendido, si pueden ayudarme apagándolo, por favor. Continuamos con la pregunta para Valeria. La tecnología hoy no solo permite visibilidad en tiempo real, sino también anticiparse a los riesgos. ¿Cómo están ayudando la inteligencia artificial y los modelos predictivos a mitigar los impactos de interrupciones logísticas en América Latina? Bueno, buenos días para todos. Esta pregunta creo que es bastante relevante y yo creo que hoy la logística pues en América Latina convive diariamente con la incertidumbre. Tenemos novedades con infraestructura, vías en mal estado, retos en temas de seguridad, un clima impredecible e incluso las mismas brechas pues, de conectividad y por eso obviamente pues, la capacidad de anticiparnos al riesgo se vuelve cada vez más valiosa el poder reaccionar a tiempo. Un factor crucial en este momento es que, por ejemplo, gracias a la inteligencia artificial o esos modelos predictivos, hoy pasamos de tener quizás una logística de pasar a resolver o enterarse de las novedades posterior a que pasen, a poder obviamente empezar a simular, predecir o mitigar el impacto de esto que pueda estar pasando. Por ejemplo, hoy ya se están entrenando modelos con datos de siniestralidad vial, patrones de conducción, historial de accidentes o variables ambientales, que esto permita quizás generar o entrenar modelos para generar alertas y que obviamente esto permita facilitar pues una administración a tiempo. Detectar puntos críticos, predecir quizás horarios de mayor accidentalidad o de mayor riesgo, quizás incluso anticipar comportamientos de cara a la gestión de conducción. Hoy, por ejemplo, en Colombia, la topografía pues, y el clima generan demasiados cierres viales y sobre todo estos modelos puedan empezar a permitir o estimar probabilidades que nos permitan anticiparnos. Otro ejemplo puede ser las cámaras de inteligencia artificial que no solamente facilitan o permiten identificar eventos respecto a la gestión de la conducción, sino que esto también nos permite detectar novedades sobre fatigas, distracciones, comportamientos quizás en el hábito de la conducción de cara pues, a un tema de cuidado por la vida. Entonces acá lo interesante es que la tecnología no solamente está enfocada a prevenir o ayudarnos a prevenir pues, esos accidentes, sino que también reduce un tema de costos, mejora posiblemente la eficiencia, disminuye la exposición a eventos de seguridad y obviamente todo esto impacta sobre la estrategia de las compañías. Entonces, acá en resumen, es que hoy
uno de los factores claves es que la inteligencia artificial se convierte hoy en una herramienta para poder transformar el riesgo en algo que pueda ser medible, anticipable, gestionable y que también en el momento en el que estamos en la logística, especialmente en América Latina, pues hoy necesitamos respuestas a factores externos que están cambiando en el día a día. Perfecto, muchísimas gracias, Valeria. Bueno, con esto pasamos al segundo bloque, priorización, coordinación y comunicación en crisis. Aquí veremos cómo las empresas pueden responder de forma estructurada con roles claros y una comunicación ágil entre seguridad, operaciones y aliados estratégicos. La primera pregunta va dirigida a Daisy Sepúlveda y dice, en una crisis todos los riesgos parecen urgentes. ¿Cómo debe priorizar una empresa qué atender primero, la seguridad física, la continuidad del servicio o la comunicación con clientes? Gracias, Caro. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, esa pregunta me encanta, porque yo creo que este es el punto donde hoy tenemos muchas oportunidades en el sector para responder ante un evento que se nos materializa. Y lo primero que quisiera dejarles es que si todo es urgente, nada lo es. Hay que entender eso, ¿sí? Porque ante una situación crítica, las organizaciones hoy deben estar preparadas para tener previamente definido un comité de crisis y unos criterios claros para que puedan distinguir qué es un incidente, qué es una emergencia o qué es una crisis realmente. Y esa clasificación que hagan es la que va a evitar que todo se trate como prioridad una vez se me materializa un evento, ¿cierto? Entonces, cuando logramos tener esa priorización, hay que tener claro, y para mí existen, y les quiero dejar como 3 principios muy esenciales, porque pudiéramos hablar de muchas cosas, pero hay que entender también como el tiempo que tenemos en este espacio, y es que una vez se nos materializa un evento, lo primero en lo que tenemos que pensar es en las personas, y cuando hablamos de las personas tenemos que pensar en su seguridad, en su integridad, entonces vida e integridad de las personas. Entonces, sin las personas sabemos que no hay una logística posible. Entonces, la seguridad siempre va a ser ese primer filtro en el que nosotros tenemos que pensar asociado a las personas, sea de nuestro equipo, nuestros colaboradores, nuestras partes interesadas o demás. Y una vez pensamos en las personas y hacemos esa validación, lo segundo es la continuidad del servicio, que aquí es donde hablamos de continuidad de negocio. Entonces, cuando una empresa deja, en especial de nuestro sector, o dejamos un cliente sin servicio, ¿eso qué implica en términos operativos, contractuales o reputacionales para las organizaciones? Entonces, por eso es tan importante poder tener esa recuperación y garantizar la continuidad de las operaciones. Entonces, en un segundo nivel, cuando logramos tener esa continuidad de servicio, tenemos que asegurar es activar esos planes de contingencias. Entonces, estamos hablando de eventos que se nos materializan en ruta, qué rutas alternas podemos tener, qué proveedores de respaldo podemos tener en el caso de que seamos proveedores de servicios, de tecnologías o demás, qué contingencias en TI tenemos que implementar, y yo creo que eso también debe estar mapeado dentro de ese filtro que hacemos inicialmente, y por eso es tan importante la simulación que yo les hablaba al principio con la primera pregunta, porque si no simulamos también estos ambientes, puede que tengamos definidos unos protocolos y un alcance en un documento que ni siquiera el equipo lo conoce, o las otras áreas que tienen hoy que intervenir en la respuesta. Y eso da paso a la comunicación estratégica y oportuna. Entonces, recuerden que cuando se nos materializa un evento, y ahorita les mencionaba el riesgo reputacional, hay que entender que una crisis mal comunicada se convierte en otra crisis. Entonces, aquí es muy determinante que podamos tener, digamos, un líder, vocero, como en el entendimiento de todos nos logre quedar, que dé esos mensajes claros y que nos evite la improvisación. Cuando no tenemos claro ese canal de comunicación, empiezan a ocurrir otros errores, o algo que era muy pequeño se nos empieza, digamos, a materializar de otra manera con otros impactos. Entonces, la comunicación aquí es un control que se hace de un riesgo reputacional y para disminuir la incertidumbre. Cuando se nos materializa un evento que nadie sabe qué pasa o se comunica mal, yo creo que también la incertidumbre nos juega un mal papel en esa respuesta de poder controlar nuevamente y generar la continuidad de las operaciones. Entonces, por eso es muy importante y les recomiendo mucho y hago énfasis en que se establezca ese comité, pero que se tengan unos roles definidos. Entonces, ¿quién va a ser el responsable operativo? Porque también nos pasa que tenemos un rol o un actor que quiere hacer todo, quiere llamar al cliente, quiere responder, quiere hacer el control de TI,
quiere restablecer la operación, pero con unos responsables, el de operativos, debe haber alguien que esté responsable de las comunicaciones y no solamente dando un mensaje, sino también articulando qué es lo que voy a decir, porque aquí también tenemos algunas enseñanzas en el sector que nos ha pasado, que sobre todo cuando ocurren eventos donde hay tanta exposición en medios de comunicación y hoy con las redes sociales, donde no sé si ustedes han visto eventos que se materializan en ruta y sale un medio local y entrevista al conductor, por mencionar un actor, porque esto puede pasar en diferentes escenarios, y el actor termina diciendo, no, sí, es que yo pedí, y esto es un caso de la vida real, una vez salió un evento de gran impacto con afectación a comunidades, y el conductor decía, yo les dije que no me cargaran esa mercancía así, pero en la empresa no me hicieron caso, y por eso tuve el siniestro, ¿sí? Entonces, es muy importante cómo hacemos un monitoreo también de medios, qué está saliendo en los medios, y aquí si hay personas conectadas de empresas de transporte, hay una recomendación en esa comunicación, y es que nosotros mismos cuando activamos estos protocolos de respuesta, estamos exponiendo la organización, la marca, estamos exponiendo a nuestros clientes y hoy enviamos información de se volcó un vehículo, nos hurtaron un vehículo, se contaminó un vehículo, estamos diciendo al cliente el tipo de mercancía, la ruta, entonces aquí hay que ser muy cuidadoso sobre esas comunicaciones que se están generando en torno a ese evento que se está materializando. Y también una sensibilización, digamos, en el caso nuestro, que hacemos mucho con autoridades, porque ellos mismos están generando esa exposición de la información y esto es riesgo reputacional para todos. Luego, un responsable de ese seguimiento, de ese análisis, y es quien está ajustando esas decisiones que se están tomando en esa respuesta a ese evento que se está materializando. Y tendrá que haber otro que tenga muy definido su rol en la continuidad del negocio, que está activando esos planes, esos protocolos y demás para restablecer el servicio. Entonces, cuando esos riesgos están previamente identificados y esos protocolos están definidos, la priorización no se improvisa. Aquí, ¿qué hacemos? Es ejecutar. Y yo creo que ese es el camino hacia el que todos tenemos que empezar hoy a generar esos niveles de madurez en las organizaciones, con esos protocolos, con esas simulaciones, poder migrar a escenarios poco probables, que son los que hoy tal vez están generando grandes disrupciones en el sector y grandes impactos. Hoy tenemos que esos mensajes muy claros y que no solamente digamos, en un factor económico, sino que han perdido operaciones, han perdido grandes clientes por no saber manejar una crisis. Perfecto, mil gracias, Daisy. Vamos con la siguiente pregunta para Edison Moreno. En un incidente grave, robo en ruta, desvío no autorizado o ataque a la infraestructura, el equipo de seguridad no puede actuar solo. ¿Cuál es el modelo de coordinación ideal entre seguridad, operaciones y dirección para tomar decisiones rápidas y unificadas? Bueno, ya en la parte operativa y la parte táctica, donde se está ejecutando ya el traslado de la carga de forma segura, hay millones de modelos que se pueden proponer. Sin embargo, entender dos estructuras básicas, ya no básicas, elementales y que deben estar colocadas en la posición que corresponde, es tener un buen centro de control. Este centro, yo les dije, ese 3, 4, 5, dependiente mucho del nivel de inversión de la empresa que hace el seguimiento, que está con la seguridad. Su concentración tal debe estar en un lenguaje tan claro en el cual el jefe de seguridad es el que lleva la batuta del ritmo de la operación. Entender que en ese centro de control debe estar atado también el direccionamiento legal y por donde nuestra compañera nos dijo saber actuar con la comunicación clara, que es un nivel del comité de crisis superior al C3-4, donde vamos nosotros a poder interactuar con ellos. Y las operaciones que desde el punto de un failover deben tener la respuesta inmediata para poder soportar lo que en el momento requiera. Hay que entender que los custodios, la seguridad, en ese momento de crisis no está esperando varias respuestas, sino una sola, y en la cual él comprenda que está acompañado 100% durante el traslado o la operación que se está ejecutando. Pues él también siente un poco de desapego y se siente desolado, si cabe el término, cuando él ni siquiera entiende el tiempo de respuesta que tiene de él o de apoyo inmediato. Entonces, se vuelve una incertidumbre también desde el punto de vista de él. Mi propuesta en este caso especial es que debemos ser más robustos y darle un mayor enfoque a este centro de control, con gente proba del área que tenga una bitácora de respuestas, que sepa qué hacer y no elucubrar en ese momento,
que tenga un comité de crisis que si el nivel de riesgo aumenta y la situación crece, pues el comité de crisis también alinee ciertas políticas y lógicamente este nivel de operaciones que sepa darnos este soporte si es que el carro no sufrió un atentado, un simple daño vehicular, pues saber dar los traslados de la carga, entender en qué punto debemos hacer este traslado, estas ventanas de carga y descarga que también son momentos críticos, que la operación de la seguridad debe estar tan bien direccionada que definitivamente no hay otra manera que entender desde el direccionamiento y liderazgo del centro hacia qué necesita también el custodio, ¿no? ¿Perdón? ¿No? ¿Está bien? No, Entonces, está bien. mi propuesta va allá, fortalecer mucho este comité de crisis que nos hemos olvidado cuando lanzamos la carga, pues simplemente queda el jefe de seguridad a cargo de la operación y los demás nos descuidamos de lo que está ocurriendo y oh sorpresa nos enteramos cuando en las noticias ya salió el problema. Ese custodio, ese guardia se siente un poco abandonado y es necesario que nosotros, como en las películas, ¿no? Vamos siguiéndoles constantemente con herramientas tecnológicas, con una simple comunicación lógica, pues vamos a encontrar esa tranquilidad y ese soporte que requiere para poder tener su acompañamiento en un momento de crisis. Perfecto, muchísimas gracias, Edison. Vamos con la pregunta para Valeria. En momentos críticos, la comunicación con clientes, transportistas y proveedores puede romperse o volverse lenta. ¿Qué herramientas o prácticas han demostrado mantener alineados a todos los actores cuando el sistema está bajo presión? Bueno, yo quiero responder esta pregunta quizás involucrando un poco más los procesos operativos. Y es que hoy en la logística y especialmente en el transporte, la comunicación es algo tan importante como la trazabilidad. Y es que cuando la operación entra en una contingencia, por ejemplo, un cierre vial, un bloqueo, una falla, o incluso los mismos problemas de seguridad, o la comunicación es lo primero que se afecta y obviamente también es lo que determina al mismo tiempo si la operación se puede recuperar o no. Entonces, acá hay algo que ha funcionado bien y es que hoy tener plataformas colaborativas donde los actores trabajen sobre la misma información, y cuando hablo de actores hablo de el cliente, el transportador, el operador, el generador de carga o los mismos proveedores pues, de la información. Esto permite o elimina obviamente esas cadenas de correos, esas llamadas de una u otra parte o esas diferentes versiones que obviamente empiezan pues a poner en riesgo la realidad del proceso. Ahí también es muy importante integrar canales multimedia donde yo pueda tener obviamente o plataformas de monitoreo a las torres de control, herramientas que me puedan facilitar la multicanalidad como mensajes, usar el WhatsApp o notificaciones o incluso el mismo uso de los chatbots para poder mantener informados esos actores sin tener que depender al 100% de un recurso o esperando pues respuestas externas. Entonces, acá que es muy relevante que en los momentos críticos se pueda tener una única fuente de verdad y sobre todo protocolos claros de comunicación, quién informa, qué canal, cada cuánto o en qué momento, de manera que esto se vuelva algo fundamental. Y yo creo que hoy tener esa multicanalidad no es un lujo, es más una necesidad, obviamente, de supervivencia operativa, por así llamarlo, que en conclusión obviamente facilita que fluya la comunicación entre los diferentes actores cuando tengamos temas o novedades en una contingencia. Acá sí es supremamente relevante obviamente esas herramientas colaborativas, pero también se vuelve un trabajo de la mano a esas herramientas, tener protocolos claros y canales abiertos. ¿Esto qué facilita? Evitar pues, decisiones desalineadas y obviamente mantener la confianza entre todos los actores del ecosistema. Perfecto, muchísimas gracias, Vale. Bueno, ya vamos por la mitad de esta primera parte del webinar. Espero que esté siendo de gran valor cada uno de los aportes de nuestros panelistas. Continuamos ahora con el tercer bloque, preparación, cultura y continuidad operativa. En esta parte analizaremos qué diferencia a un plan de contingencia funcional de uno que no lo es y cómo la información oportuna puede marcar la diferencia.
Vamos con Daisy Sepúlveda. Muchas empresas tienen planes de contingencia documentados, como lo decías ahorita, pero cuando llega el momento de activarlos no funcionan como se esperaba. ¿Qué elementos diferencian un protocolo que funciona en una simulación de uno que realmente funciona bajo presión? Daisy, ¿estás con nosotros? Ahí me escuchan. Acá sí te estamos escuchando. Perdón, es que mis temas de conexión están un poquito complejos. Miren, cuando hablamos, yo decía yo creo que en las preguntas anteriores, que muchas empresas no tienen esos planes de contingencias, hay otras que sí los tienen documentados. Aquí la importancia es que más que tener el documento que se hace necesario de la recomendación, hagamos una construcción interdisciplinaria de esos planes de contingencias en el momento que se materialice un evento. Y lo hemos mencionado, lo decía Valeria, lo hemos dicho en las respuestas, y es que aquí no puede ser la responsabilidad solamente de un perfil de seguridad específico de riesgo, ¿cierto? Entonces, por eso la importancia que participen también en esos planes de contingencias las áreas comerciales. ¿Quién va a ser el área comercial para conocer su cliente? Las áreas operativas y preparar muy bien esas torres de control. Entonces, cuando hablamos de esos elementos que diferencian un protocolo, si funciona o no, digamos que la pregunta está muy enfocada hacia la simulación. ¿Cómo explico esto? Nos ocurren muchos casos donde está el protocolo, está documentado y alguna vez se dio la información en la capacitación sobre este protocolo, pero al momento de actuar o el nivel de riesgo del evento que estamos atendiendo que se nos materializa, el protocolo se nos olvida. Tan sencillo como que la persona, especialmente en las torres de control, que son quienes son los primeros receptores de la información, se les olvida que existe un documento, se les olvida dónde buscarlo. Y aquí también es muy importante que en ese manejo de crisis y poder tener esos planes de contingencia, preparemos a las personas, a los equipos que están en esa primera respuesta. Entonces, lo podemos tener muy estructurado, documentado, pero si tampoco hemos hecho esos ejercicios de simulación frente a los eventos para medir respuestas, para medir capacidades de comunicación, hoy nos podemos encontrar en las torres de control personas, y eso lo digo con mucho respeto, personas que en el momento de escalar una comunicación hacia unos niveles, digamos, por ejemplo, de un cliente, o cuando tenemos que tener esas comunicaciones con autoridades, no son capaces de hacerlo, porque existe un temor, porque me da pena, porque no sé cómo hablarle a un directivo, porque no sé. Hay alguien que me está escuchando mal. ¿Cómo me escuchan, Caro? Mal. Te escuchamos un poquito con interferencia. Sí. Dios. Ay, ¿cómo me escuchan? Igual. Igual. Dios, mil disculpas. Tranquila, pero Bueno, ahí que sí. ¿Me escuchan ahí si continúa la conversación? te escuchamos igual, Daisy. Al principio te estamos escuchando muy bien, en este momento sí está bastante regular. Dame un segundo. Tranquila. Ahí, ¿cómo me escuchan? Te escuchamos igual, Igual. Daisy. Ujú. No, si quieres, Caro, continúa con la siguiente pregunta. Yo intento reubicarme para ver si mejoro la conexión. Claro que sí, Daisy. Igual, muchísimas gracias. Te logramos entender bastante. Bueno, seguimos con la pregunta para Edison. Las empresas suelen reaccionar una vez afectadas y pocas tienen activados planes tácticos basados en escenarios reales. ¿Qué ejercicios de simulación o entrenamiento deberían ser obligatorios en cualquier empresa logística antes de enfrentar una crisis real? Edison, estás en mute. No sé si en que nos pasamos un bloque posterior, porque tenía una pregunta anterior del bloque. No sé, Carolina, si me comentas. No, vamos en el mismo orden. Ok. Sí. Ok, listo. Bueno, mira, hay diferentes ejercicios. Hay que entender
la dinámica del ejercicio, y para esto es muy interesante que en el que lleva el ejercicio lo indique de tal manera o de las características claras de lo que se va a hacer para que todo el escenario y los involucrados en este simulacro entiendan muy bien. Muchas veces podemos montar y diseñar simulacros de campo, simulacros hasta cierto punto semi-reales, simulacros en papel, pero lo importante es entrenarnos en escenarios también, pero lo importante, como te digo y repito, es siempre mantener esta conexión con todos los que intervienen, ¿no? Llegar al punto de detallar tarea por tarea y tener un mapa de roles adecuado para que el momento de levantar el simulacro, de hacer ese entrenamiento, podamos alcanzar de mejor manera el resultado. Muchas veces no medimos el resultado o lo que obtenemos de una simulación, simplemente llegamos al objetivo final, se cumplió el objetivo, pero realmente estamos conscientes de poder actuar. Estos simulacros es necesario también que de la mayoría que son avisados, comunicados, existan otras que sean simulacros independientes, donde midamos varias variables, que lógicamente el diseñador de seguridad, el jefe de seguridad, el gerente de seguridad, no tiene la batuta completa del tema si no hacemos grupo colegiado que intervengamos desde, lógicamente, los operadores logísticos, el personal de custodia, la empresa contratante, la empresa encargada del almacenamiento logístico, en fin, todos estos actores deben estar claros en el tipo de entrenamiento que debemos hacer. Y bueno, y pueden haber varios, ¿no? En el esquema de las personas que nos escuchan hay bastante gente que conozco experta en el área, pues, y es cuestión de montar simulacros donde se entienda el tiempo de respuesta, donde se entienda el tiempo de continuidad, manteniendo siempre una línea básica que es la continuidad operativa y la responsabilidad de la protección, vamos a entender aquello. Entonces mediremos tiempos de mantenimiento, recuperación de carga, cambio de carga, en fin, pérdida de la carga, todos esos detalles hay que plantearlos muy bien. Y siempre digo, esto va de la mano de un histórico, no puede hacer un simulacro si no tienes un histórico de eventos que ya sean compartidos, y por lo cual el último punto que quiero transmitir es esta cooperación interinstitucional entre empresas que nos permite conocer varios escenarios para poder montar de mejor manera un simulacro. Probablemente me dedique a hacer, y disculpen el ejemplo, simulacros de cambio de carga, simulacros de interrupción, pero probablemente no sea ese. Haya cosas, hoy en día se ve que el escenario cambia tanto que lo ilógico o lo que no creas que puede pasar es justamente lo que va a pasar, porque los actores o las amenazas están buscando todo aquello donde no te preparas, porque ellos también nos hacen inteligencia, hacen contrainteligencia, entonces buscan esos escenarios que nosotros no medimos y muchas veces publicamos que la empresa está haciendo este tipo de simulacro, este tipo de entrenamiento, entonces ellos también van entendiendo la dinámica. Entonces ahí es donde yo siempre recomiendo que sean simulacros diferentes, donde haya puntos claves que no son normales o que ocurran el momento que paro a comer, que es ciertos simulacros que debemos tener tan claros que nos van a servir mucho en este tipo de operación. Súper, muchísimas gracias, Edison. Bueno, vale, continuamos contigo. La tecnología permite ver lo que está pasando, pero no siempre asegura que alguien tome la decisión correcta a tiempo. ¿Qué procesos o automatizaciones ayudan a convertir la información en acción sin depender 100% del factor humano? Bueno, yo creo que este es uno de los puntos más críticos en las operaciones logísticas. Hoy muchas empresas ya quizás lograron visibilidad, pero no todas las empresas hoy han logrado cambios en los procesos operativos. Por ejemplo, hoy muchas todavía dependen de seguir realizando llamadas a sus conductores cada X o determinado tiempo y validar el cómo se encuentran, y no utilizan, por ejemplo, sistemas por excepción que permitan gestionar lo que realmente genera una desviación o que se decide aquí hacer. Y es ahí donde entra a formar parte crucial pues ese factor humano. Hoy lo que está realmente pues como marcando la diferencia son esos procesos automatizados de respuesta donde yo pueda entrenar el sistema o apalancarme en que el sistema no solo me detecte eventos, sino que también me permite ejecutar acciones. Por ejemplo, si un vehículo se desvía de una ruta autorizada,
si el sistema puede activar un protocolo inmediato de seguridad o una llamada automática, ya sea a cabina o a un conductor, donde yo pueda identificar factores de riesgo o entrenar un agente o entrenar un bus, donde él simplemente con escuchar qué pueda estar pasando en su entorno, me identifique si hay factores de riesgo y las personas que están tras el back de esas operaciones puedan ya simplemente tomar acciones concretas en cómo activar quizás un ente de seguridad para poder reaccionar ante esa novedad. Otro ejemplo puede ser que si mi operación está transportando hoy carga con temperatura controlada, ya sea refrigerada o congelada, hoy la tecnología también viene evolucionando a tal punto en que hoy, por ejemplo, los termos ya vienen con control directo en el campus de los computadores de los equipos, y que quizás si yo tengo una alerta a tiempo pueda identificar es cómo reaccionar quizás de manera remota en vez de esperar pues una reacción pues ya crítica respecto a la continuidad de la cadena de frío de un producto. Entonces, esto es lo que finalmente puede complementarse pues como con tecnología o con herramientas, y que si bien hoy también nos estamos desenfocando a clasificar eventos por criticidad, acá podemos realmente enfocar a que un equipo solo intervenga casos que generen impacto, y obviamente dejar quizás del lado de la tecnología la operación táctica para que las personas se puedan concentrar en las decisiones quizás estratégicas. Ahí me parece que un elemento clave que les puedo dejar hoy pues para avanzar quizás en esos procesos es, y lo mencioné en la respuesta anterior, es estandarizar protocolos, definir esas reglas y obviamente volver la tecnología un aliado confiable. Esto se trata, y ahí voy a utilizar un término, y es cómo evolucionamos la gestión de los procesos para poder apalancarnos en la tecnología, quizás convertir esos datos en decisiones, definir obviamente reglas o automatizar respuestas y dejar solamente que las personas intervengan en lo que realmente agrega valor, que ahí es donde realmente pues no va a ser reemplazable las personas con la tecnología. Perfecto, muchísimas gracias, Vale. Vamos a pasar a las preguntas que nos han dejado los asistentes en el formulario de inscripción. Hemos escogido 3, una para cada uno de los panelistas. Vamos a empezar contigo, Vale. Y dice, ¿qué rol juega la tecnología, como la analítica o los sistemas de monitoreo con IA, en la respuesta ante incidentes críticos dentro de la gestión de riesgos logísticos? Bueno, yo creo que esta pregunta es clave porque a veces se espera que la tecnología lo resuelva todo y obviamente eso no es realista, ¿cierto? La tecnología es muy poderosa y obviamente apalanca muchísimas cosas y habilita, pero obviamente tiene límites, especialmente hablemos quizás del contexto actual de Colombia, y es que hoy el comportamiento del humano, por ejemplo, colocando un caso como un orden público o condiciones cambiantes de clima, ahí es indispensable que el factor humano entre a tomar decisiones para saber cómo reaccionar a tiempo. Claro, la tecnología te entrega información, pero el factor humano y esa criticidad o ese criterio de que la persona pueda tomar una decisión sobre el qué hacer es donde entra pues como acompañarse lo uno con lo otro, ¿cierto? Hoy la tecnología nos puede decir qué está pasando y en muchos casos incluso predecir hasta qué podría pasar, pero el criterio humano va a seguir siendo indispensable para poder interpretar ese contexto de los datos. Ahí yo creo que uno podría quizás definir como tres temas. Uno es que, en primer lugar, la analítica y los sistemas también por monitoreo nos pueden ir ayudando a detectar incidentes mucho más rápido, pero también a la par, pues eso nos va a permitir ir entendiendo el impacto operativo. Y tercero, pues que con esos datos podamos finalmente tomar decisiones o incluso pues estandarizar para poderlo lograr. Ahí yo creo que para pues concluir como la respuesta y para mí
van como dos líneas. Uno es que la tecnología gestiona lo medible, lo predictible, facilita y habilita, pero el ser humano va a seguir siendo el que va a gestionar lo inesperado, quizás lo emocional y realmente como ese criterio de juicio para poder tomar una decisión respecto a su operación. Listo, muchísimas gracias, Vale. Vamos con la pregunta dirigida. Bueno, Daisy, no sé si de pronto ya mejoró tu conexión, ¿me puedes confirmar? ¿Me escuchan ahí, Caro? Ahí te escuchamos, ensayemos a ver cómo nos va. Listo, de parte de Ariana González dice, ¿cómo tomar las medidas preventivas y planes de acción ante los riesgos críticos en el sector de logística? Bueno, entonces aquí, digamos que esas medidas preventivas, las recomendaciones que deben partir de todo ese enfoque sistemático y el nivel de madurez que tienen las organizaciones. Digamos que desde el sector logístico y de transporte y integrando todo ese ecosistema, hay que entender el contexto del negocio y los riesgos propios del sector para que podamos hablar de esas medidas preventivas que se pueden tomar. Entonces, ¿qué nos va a implicar entender ese contexto? Es analizar el territorio y sus dinámicas, digamos, donde tenemos operación activa, en este caso para el transporte de carga. Un fenómeno que estamos viendo muy creciente este año principalmente es el riesgo público. Entonces hay que entender esos fenómenos donde nosotros hoy estamos operando, no solamente en ruta, sino también, digamos, en las operaciones de origen y destino final. La infraestructura, digamos que también toma un componente importante para nuestro sector y poder identificar esos puntos críticos de operación. Aquí cabe también el tema de infraestructura vial, los perfiles de carga y sus exposiciones, y yo creo que aquí también es un factor clave donde muchas empresas hoy tienen oportunidades, y es que no estamos identificando al momento de aceptar una operación cuáles son esos perfiles de carga críticos y los riesgos que me puede traer hoy poder materializar una operación de transporte o de logística especialmente. Todas esas modalidades delictivas que tenemos vigentes en el sector. Y hay otro componente que es el nivel de tercerización y los riesgos asociados a todos esos proveedores o asociados de negocio que tenemos en la operación. Es muy importante aquí poder entender en esos entornos en los que hoy estamos, desde un origen de la operación hasta su destino final, esos asociados de negocios con los cuales yo hoy estoy generando operaciones o estoy tercerizando, trasladando, compartiendo mi riesgo. Y esto hace parte del componente de entender el contexto del negocio. Lo segundo es que tenemos que construir un análisis de riesgos que sea más robusto, definitivamente. Aquí vemos que este análisis no puede ser solamente un documento estático. A veces hablábamos ahora de poder tener ese protocolo, ese análisis de riesgos, pero también nos encontramos organizaciones que hicieron el ejercicio medianamente o con un nivel mínimo de cumplimiento y nunca más volvimos a revisar este documento. Y recuerden que los fenómenos que hoy tenemos asociados a nuestro sector son cambiantes y los riesgos, ¿cierto? Entonces, hay que tener esa identificación técnica del riesgo. ¿Quién está haciendo hoy la tarea dentro de las organizaciones para analizar riesgos? Esa valoración del impacto y la probabilidad de que se me materialice un evento, los controles preventivos que debemos tener, que es allá donde debemos enfocar una cultura de la prevención, pero también esos reactivos una vez se me materializa el evento. Y esos planes de continuidad del negocio que hoy los tenemos establecidos, que estén vigentes, ¿cierto? Y luego, digamos que, ¿ahí me están escuchando, Caro? Sí, te escuchamos perfecto. Sí, ahora. Bueno, y entonces aquí, digamos que cuando hablamos de esos fenómenos cambiantes, hay que recomendarle a las organizaciones, especialmente los que tienen los niveles de riesgo más altos en su operación, cómo hacemos para revisar esos análisis con una periodicidad. Ahí lo hablaba ahorita, y es que nunca más volvemos a mirar el documento, a revisarlo o a aplicarlo, a simular. Entonces hay empresas que adoptan medidas de buenas prácticas de al menos cada 6 meses estar revisando esos planes de contingencia o esos protocolos de respuesta, sobre todo ante esos eventos inesperados. Medidas de buenas prácticas de al menos cada 6 meses estar revisando esos planes de contingencia o esos protocolos de respuesta, sobre todo ante esos eventos inesperados. Medidas de buenas prácticas de al menos cada 6 meses estar revisando esos planes de contingencia o esos protocolos de respuesta, sobre todo ante esos eventos inesperados. Medidas de buenas prácticas de al menos cada 6 meses estar revisando esos planes de contingencia o quedamos con todos los protocolos de respuesta, sobre todo ante esos eventos inesperados. De buenas prácticas de al menos cada 6 meses estar revisando los planes de contingencia o quedamos con reacción y capacidad de recuperación. Esto es muy importante. Se nos materializó el evento,
qué hicimos en esa reacción, en esa capacidad de recuperación. Y finalmente, pues tener esos planes preventivos, que ahí tenemos, digamos, 3 fases en las que nos debemos enfocar, y es controles para evitar que el riesgo ocurra, para mitigar el impacto si ocurre el riesgo, se nos materializa, y los controles para poder recuperarnos y mantener la continuidad del negocio y digamos, de las operaciones. Entonces, digamos que aquí hay un tema de esa prevención que en logística nos está hoy generando, digamos, esa oportunidad de mejora, de que no tenemos unos riesgos estáticos y que ninguna empresa hoy, y yo creo cerrar con este mensaje, es inmune a que se nos materialicen eventos que pueden ser de mucho impacto, que pueden generar grandes disrupciones en la operación o que pueden comprometer hoy la continuidad de una organización o la prestación de un servicio. Perfecto, Daisy, muchísimas gracias. Vamos con la pregunta dirigida a Edison de parte de Andrés Torres. ¿Qué tan recomendable es involucrar a los transportistas o proveedores externos en los planes de contingencia de la empresa? Ok, bien, es interesante hoy en día hablar de la compartimentación de la información. Ha tomado un rol más directo en la operación. Al inicio hablábamos de que hay que darle espacio a la continuidad operativa, es decir, todo tiene que ser fluidez. Hemos dicho también que la ciudad no debe ser un stopper en la operación, sino ser parte del proceso estratégico y habilitador. Pensando en estas 2 premisas, pues definitivamente a la cadena de suministro no puede parar. Es necesario que podamos compartir cierta información, no el total de los planes de contingencia, pero el hecho de no compartir nos traería problemas. Probablemente muchos me van a decir, en las actuales circunstancias prefiero no compartir ciertos datos, ciertos puntos de control o respuesta que hay con tiempos porque pueden servirle la amenaza para poder irrumpir en nuestro proceso, en nuestra operación. Pero sin embargo, no es menos cierto que es necesario transmitir cierta información, como digo, la compartimentación adecuada, de acuerdo a un nivel de calificación, porque la operación debe fluir. Hablamos que el custodio debe de aprender a responder, sentirse acompañado, entonces debe compartirse información. La operación en camino, en ruta, saber el conductor cuándo llevar una orden del custodio, el custodio cuándo hacerlo. Vamos a entender que en este escenario crítico, pues nadie confía en nadie. El operador logístico no le quiere dar información al custodio, el gerente de custodia no le quiere decir mucho al operador logístico, empieza una guerra interna. Sin embargo, mi recomendación es no dejar de hacerlo, al contrario, es compartir la información. Lógicamente, cada gestor sabrá la información que debe de entregar, limitar y aprender a validar para entender que en caso de coacción existan ciertas normativas y claves que me digan que no están siguiendo el paso. Dentro de esto, la tecnología nuevamente pues tiene mucho que ver, porque si yo voy a entregar una información verbal que mucho se ve hoy en día en el briefing o antes de salir o en el debriefing también para entender lo sucedido, esta información debe ser verbal entregada físicamente, más no a nivel de correos, chats, etcétera. Cosas que ellos puedan compartir en ruta. La comunicación ha dejado de lado la antigua forma de las radios para volver a los celulares, cosa que es complicado hoy en día. Entonces, todos esos detalles es importante hacerlo. Y sí, repito, en resumen, es necesario compartir no el total del plan, pero sí ciertas cuestiones que ya el gestor de seguridad sabrá indicar en el briefing de la operación adecuadamente. Perfecto, muchísimas gracias, Edison. Con gusto. Bueno, con esto hemos llegado al final de este espacio. Quiero agradecer de manera especial a cada uno de nuestros panelistas, a Daisy, a Edison y a Valeria. Me gustaría que cada uno se despida y de pronto nos deje una frase, algo que quiera compartir antes de terminar este espacio con todos nuestros asistentes. Vamos a empezar contigo, Edison. Sí, bueno, agradezco a todos el espacio. Es un espacio interesante de discusión y sobre todo, digo, de redarquía, donde muchos podemos aprender de muchos. Nadie tiene la varita para decir esto hay que hacer. Sin embargo, siempre en seguridad tenemos que estar permanentemente poniendo en discusión temas importantes como el logístico que nunca va a terminar. Y bueno, y cierro con que la seguridad debe ser parte
de la estrategia operativa, no un stopper, sino un habilitador estratégico del negocio en sí de todas las empresas. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, Edison, por estar con nosotros. Fue un honor tenerte acá. Esperamos que podamos repetir este espacio más adelante. Ahora me gustaría que Vale también se despida y nos deje una frase o algo que quiera compartir. Bueno, un gusto haber compartido este espacio con ustedes hoy. Yo creo que en resumen podría como concluir sobre los puntos donde tuve la intervención, y es que si bien la tecnología amplía hoy nuestra capacidad, va a seguir siendo crucial la decisión humana de cara a ese contexto y a dar sentido a las decisiones finales en los procesos operativos. Entonces, la combinación de ambos es lo que permite operar pues de una manera segura. Entonces, acá yo quiero reiterar que la combinación entre procesos, tecnologías, personas es lo que nos va a permitir focalizarnos y poder evolucionar la gestión de cara a ir mitigando riesgos y ir impactando pues la estrategia de las mismas compañías. Muchísimas gracias, Vale, gracias por estar con nosotros. Y por último, Daisy, si me escuchas, y si tienes buena conexión, me gustaría que te despidas y nos dejes algo que quieras compartir. Claro, ¿ahí me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bueno, primero ofrecerles disculpas por la conexión. Estoy fuera del país y mi conexión no ha sido fácil, pero agradecerles mucho este espacio que facilitaron hoy, y yo solamente quiero agregar, y es que el sector, nuestro ecosistema logístico, hoy lo afectan muchas externalidades que muchas veces no alcanzan a estar dentro del control que tenemos nosotros en las organizaciones, en los diferentes roles. Y aquí el mensaje y la invitación es a cómo podemos... Hay un micrófono activo, qué pena. Sí. Juana, de pronto. Juana, Gracias, ¿nos puede Juana. ayudar, por favor? Gracias. Que mi mensaje de invitación es que primero logremos tener más espacios de encuentros y colaboración donde podamos compartir diferentes iniciativas frente a los retos que tenemos en el sector, y también digamos que hay visiones muy integrales de lo que hoy nos está pasando y los riesgos que se nos materializan, y en el chat veía anticipar, prevención, cómo hacemos para que en esta, digamos de alguna manera, en un sector más colaborativo, logremos sumar más iniciativas que nos ayuden a poder enfrentar todas esas situaciones y esos retos que tenemos, no solamente, digamos, a nivel país con los fenómenos que tenemos, sino también como desde el sector. Hoy tenemos, yo creo que participación no solamente de Colombia, y uno empieza a entender todos los diferentes contextos que tenemos. Y definitivamente que nos queda juntarnos más, poder compartir todas esas lecciones aprendidas. No es necesario exponer a nuestras organizaciones, a nuestros clientes, a nuestros perfiles de carga, pero hoy sí podemos hacer espacios de colaboración con una construcción colectiva donde todos aportemos a poder, digamos, enfrentar todos esos retos que tenemos, especialmente en el sector logístico. Entonces, mi invitación es a que tengamos un poquito más de apertura, control T, de lo que representamos muchos de los que estamos acá también, cómo empezamos a tener más espacios de colaboración. Y mil gracias nuevamente por este espacio. Gracias a ti, Daisy, por sacar el espacio, incluso estando en tu situación, que estás fuera del país. Bueno, por último, quiero agradecer a todos los acompañantes. Espero que pongan en práctica todo lo que hablamos el día de hoy y que sea de muchísima utilidad en sus operaciones. Los invito a seguir conectados con Control T a través de nuestras redes sociales, donde compartimos contenido sobre logística, innovación y tecnología. También compartimos información sobre nuestros eventos, nuestros webinars, así que los invito a estar muy atentos. Y de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengan un excelente día.